Introducción. Director ejecutivo negro. Dilo otra vez, chico. Khalid Al-Fahim se inclinó hacia adelante en su cabina de cuero, con la comisura de la boca torcida en una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. ¿Cuántos idiomas hablas? El chico, de pie a solo 1,5 metros de distancia, no se inmutó. Su tono era tranquilo y firme. 9. Señor. El multimillonario director ejecutivo parpadeó una vez y soltó una risita baja. Más bien una burla. En serio, de esas que se oyen justo antes de que alguien diga algo de lo que luego se arrepienta. Y supongo que las aprendiste en las calles del Bronx entre turnos lavando platos. A su alrededor, la gente del restaurante de Manhattan chocaba sus copas de vino y pasaba platos que valían más de lo que la madre del chico había ganado en una semana. Pero por ese instante, todo sonido pareció desvanecerse, reemplazado por una tensión tácita que cortaba el aire como cristales rotos. Ese chico, su nombre era Haden Brooks, de 14 años, complexión atlética, mirada penetrante, hijo de Mónica Brooks, la camarera nocturna, que tenía 2 trabajos solo para mantener la luz. Lo que nadie sabía, ni siquiera Mónica, era que su hijo había pasado los últimos 3 años convirtiendo cada hora de silencio en estrategia. Cada momento descuidado en maestría. Y esta noche no fue un accidente. Esta era una historia negra, no de lucha, sino de cálculo, de poder, de reclamar la dignidad allí donde había sido pisoteada. Haden no estaba allí buscando compasión. No estaba allí para impresionar. Vino a exponer. Y antes de que terminara la noche, el hombre que se había reído de él aprendería que a veces las mentes más brillantes no provienen de universidades de la Ivy League. Provienen de bibliotecas públicas, de la resiliencia, de madres que se niegan a ceder. Si todavía estás aquí escuchando, eres exactamente a quien va dirigida esta historia. Así que respira hondo, acércate y síguelo de cerca. Porque lo que sucede a continuación es el tipo de historia que te hace replantearte todo lo que crees sobre el talento, la raza y el poder. Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de Haden. Y comienza con una mentira que el mundo sigue contando hasta que alguien como él la desmiente. Haden ni pestañeó. Sus hombros estaban rectos, la barbilla ligeramente levantada, no en desafío, sino con respeto propio. Se mantenía firme como alguien que sabía exactamente lo que valía, aunque nadie más en esa sala lo supiera. 9 idiomas, repitió sin dudarlo. Inglés, español, francés, árabe, ruso, mandarín, portugués, japonés, coreano. El ambiente cambió. En algún lugar detrás de la barra, un camarero se detuvo a mitad de la bebida. Un ayudante de camarero aminoró el paso, con un plato en la mano. Mónica, paralizada junto a la puerta de la cocina, sintió que la sangre se le iba de la cara. Le había dicho a Haden que se callara, que no llamara la atención. Este no era el momento ni el lugar para pelear con un hombre como Khaled Al-Fahim. Pero Haden ya lo había decidido. Era el momento. Khaled volvió a reír, esta vez más fuerte. Era la risa de un hombre acostumbrado a tener razón. Un hombre que nunca había sido cuestionado por alguien que no llevara traje sastre o tuviera un título universitario de 6F mandarín japonés. ¿Qué sigue? ¿Marciano? Sonrió con suficiencia. A ver si lo adivinas. Lo has pillado entre episodios de anime y repeticiones de kung fu. La sala se inclinó ligeramente. Se notaba en la postura de la gente a su alrededor. El cambio de la diversión a la incomodidad. Pero Haden se quedó quieto. ¿Quieres una demostración?, preguntó con franqueza. Khaled se recostó en la cabina, ahora más curioso que molesto. Muy bien. Veamos el espectáculo. Haden volvió la vista hacia la barra y habló en japonés en voz baja. Disculpe, ¿me da un vaso de agua, por favor? El camarero, Hiroshi, un hombre de mediana edad de Kioto, que rara vez hablaba sin que se lo pidieran, se quedó paralizado. Entonces, sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Respondió en japonés con una sonrisa y tomó un vaso. Entonación perfecta.
Suenas como si fueras de Osaka. Las palabras fueron un golpe bajo. La sonrisa de Khaled se desvaneció por primera vez. Haden se volvió hacia él. Esa es una. La expresión de Kelaidid se endureció. Trucos de Harler, murmuró. Una o dos frases no te hacen hablar con fluidez. Haden no respondió. Se quedó allí esperando, dejando que la universidad se cosiera en la incomodidad de haberse equivocado. Y ese silencio no era vacío. Estaba lleno de años de subestimación. Fue el comienzo de una tormenta que Khaled nunca vio venir. Y estaba lejos de terminar. Mónica Brooks no había planeado que su vida se desarrollara así. Una vez se sentó en la última fila de su clase de lingüística en la universidad, con el cuaderno en la mano, con sueños más nítidos que su acento. Quería enseñar idiomas, literatura, tal vez incluso viajar por el mundo algún día. Pero una prueba de embarazo positiva a los 19 años cambió todo su camino. Sus padres la apoyaron, como lo hacen algunas familias. Amor en silencio, juicios en miradas. Ayudaron en lo que pudieron, pero la realidad era dura. Mónica abandonó la escuela al final del segundo semestre y consiguió su primer trabajo de camarera 6 semanas después. El sueño de enseñar se desvaneció como una página de un libro que nunca terminó. Haden llegó al mundo 2 meses prematuro, con apenas 1,8 kilogramos. Recordó haberlo sostenido por primera vez bajo las luces fluorescentes del hospital, envuelto en lo que parecía más papel que una manta. Sus ojos estaban bien abiertos, concentrados, alerta. La enfermera había dicho que los bebés lo veían todo, y él lo hacía, incluso de pequeño. Haden era diferente. Escuchaba más de lo que hablaba, imitaba acentos de dibujos animados con una precisión inquietante y memorizaba diálogos enteros de películas extranjeras que Mónica tomaba prestadas de la biblioteca. A los 7 años, pedía aplicaciones de idiomas en lugar de videojuegos. Ella pensó que era una etapa, pero no. Vivían en un pequeño estudio en el Bronx. Las paredes eran delgadas. La calefacción solo funcionaba a medias. Mónica trabajaba por las noches en el restaurante y los fines de semana en el hotel del centro. Haden pasaba la mayor parte de las tardes en la biblioteca pública, a unas pocas cuadras de distancia, devorando todo lo que el pasillo de aprendizaje de idiomas tenía para ofrecer. Lo que Mónica no sabía era que su hijo estaba construyendo silenciosamente una fortaleza de conocimiento, confianza y estrategia. No pidió ayuda porque sabía que a ella no le quedaba nada que dar. Ya lo había dado todo: su sueño, su juventud, su salud, y de alguna manera eso había sido suficiente. Haden nunca la culpó por no tener dinero. Nunca preguntó por qué no podía tener ropa nueva ni profesores particulares. En cambio, simplemente la observó. Vio cómo permanecía de pie durante 12 horas seguidas, sonriendo por propinas que apenas cubrían el alquiler. Vio sus manos ampollarse, su espalda encorvada, pero su dignidad inquebrantable. Y cada vez que alguien la llamaba solo camarera, añadía otra razón a su lista. Una lista de cosas que algún día demostraría. A partir de esa noche, los dedos de Ked tamborilearon en el borde de la mesa de mármol. Ya no reía. El tono en la habitación había pasado de la diversión a algo más pesado. La tensión se acumulaba entre cada respiración, densa como la humedad antes de una tormenta. Haden no había alzado la voz. No se había movido agresivamente, pero de alguna manera había tomado el control del espacio con nada más que claridad. «Ruso», dijo Khalid de repente, como si estuviera probando una máquina. «Dices que hablas ruso». Haden asintió. «Bien. Quiero que hables con el señor Volov en la mesa 6, dijo Klet, señalando a un hombre mayor que tomaba café solo en un rincón. «Es de Moscú. Veamos que te enseñó tu biblioteca pública». Haden se giró, se acercó a la mesa y se presentó en ruso. Seguro, fluido y preciso. Preguntó cómo le había ido el día al señor Volov. Elogió su acento e incluso le preguntó si prefería a Dusty o a Tolstoy. Los ojos de Volov se abrían de par en par con cada frase. Respondió,
Rió y señaló a Khaled. Es bueno, dijo, todavía en ruso. Muy bueno. Habla como si hubiera vivido en San Petersburgo. Haden sonrió, el hombre, y regresó al centro de la sala. Todas las miradas estaban fijas en él, algunas con incredulidad, otras con algo más parecido al asombro. Mónica permaneció inmóvil junto a la puerta de la cocina, con los ojos llenos de lágrimas. Había fregado ese mismo suelo la noche anterior, todavía dolorido por los turnos dobles. Pero este era su hijo, hablando un idioma que ni siquiera reconocía, conquistando hombres con poder y dinero como si fuera ajedrez, y ya sabía la jugada final. Haden metió la mano en su mochila. No era nueva, estaba desgastada, descolorida por el sol y los años de uso. Sacó 3 certificados y los colocó cuidadosamente sobre la mesa frente a Khaled. Estos son mis certificados de competencia lingüística, dijo del programa de jóvenes talentosos de la ciudad. La universidad los revisó, buscando un defecto. Ruso, japonés, árabe. Certificados de nivel avanzado. Haden dijo que todos obtenidos en los últimos 2 años. Kuljed arqueó una ceja. ¿Esperas que crea que no son falsos? Haden ni pestañeó. Puedes llamar al director del programa. Memoricé la extensión o puedo llamarte en árabe. Una suave carcajada surgió del bar, no burlona, sino impresionada. Haden ya no se defendía. Estaba reescribiendo la historia en vivo frente a la misma gente que una vez dudó de él. Y apenas estaba empezando. Kuljed Al-Paim se recostó, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos entrecerrados. Ya no reía. Pero eso no significaba que estuviera listo para rendirse. Los multimillonarios no solo se hacían ricos, sino que se mantenían ricos sabiendo cuando algo no cuadraba. Y un adolescente que decía hablar 9 idiomas que no cuadraban. Hagámoslo interesante, dijo Colette, levantando el teléfono y abriendo un hilo de correos electrónicos. Este es un borrador de contrato bilingüe, árabe e inglés. Es un acuerdo preliminar para nuestra nueva asociación en Dubái. Giró la pantalla hacia Haden. Adelante, dime qué tiene de malo. Haden no se inmutó. Tomó el teléfono con cuidado, examinó la pantalla durante menos de 1 minuto y luego levantó la vista. Usaste la palabra Mubasir en la sección 5, dijo Haden con calma. Pero en este contexto necesitabas Fowry. Mubasir implica difusión o directo, no urgencia. En los negocios, los contratos para indican acción inmediata. El chico se puso rígido. Haden continuó con voz firme. También usaste Miraik para describir las expectativas de entrega. Eso significa adolescente. Creo que te referías a Mira, que se refiere a anticipar. Tiempo de TED. Silencio. El subgerente que estaba cerca tosió torpemente. Mónica se tapó la boca con los ojos abiertos. El personal de cocina, ahora en silencio tras el mostrador, intercambió miradas. Haden acababa de señalar 2 errores que cambiaban por completo el tono y el significado de un contrato multimillonario. Khaled le arrebató el teléfono y releyó el correo electrónico. Efectivamente, el chico tenía razón. ¿Qué más?, preguntó Khaled apretando los dientes. Haden volvió a meter la mano en su mochila y sacó una tableta. Tocó la pantalla y abrió un documento. Su propia traducción del correo electrónico, en paralelo, con colores para mayor claridad. Se lo giró a Khalid. Revisé el borrador completo. Dejé comentarios en inglés y árabe para tu equipo legal. Si quieres, puedo enviarte una versión limpia esta noche. ¿Reescribiste mi contrato?, preguntó Khaled. Ahora más atónito que enfadado. Lo mejoré, dijo Haden. Y probablemente salvé tu contrato en Dubái. Khaled miró fijamente la pantalla. Esto no era un niño haciendo alarde de vocabulario. Era una estrategia lingüística corporativa, precisión del mundo real. Y no era algo que se pudiera fingir. Haden no solo hablaba idiomas. Entendía los matices. Detectaba minas terrestres enterradas en la sintaxis. Era, en todo el sentido de la palabra, letal con las palabras.
Y en ese momento, Khaled se dio cuenta de algo desconcertante. No se trataba de un niño intentando impresionar a un multimillonario. Era una historia oscura de preparación frente a prejuicios, de brillantez, nacida no del privilegio, sino del propósito. Y Haden acababa de hacer su jugada. La sala se había quedado en silencio de nuevo, pero este silencio se sentía diferente, como la respiración que todos contienen justo antes de un terremoto. Khalid al-Fahim permanecía rígido, con la mandíbula apretada, mirando el documento que Haden había preparado. Sus dedos se cernían sobre la pantalla como si quisiera borrarlo todo, como si quisiera borrar este momento. Pero no pudo porque la verdad lo miraba fijamente, en blanco y negro. Entonces Haden hizo algo inesperado. Rebuscó en su mochila una vez más. Esta vez sacó una pequeña grabadora de audio negra. Simple, sencilla, nada del otro mundo. Pero en cuanto la dejó sobre la mesa, Khalid entrecerró los ojos con sospecha. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz más aguda que antes. Haden pulsó el botón de reproducción. Al principio, la grabación sonó apagada. Ruido de fondo. Tintineo de platos. Música de ascensor. Luego, una voz, clara, la inconfundible voz de Khaled. Son todos iguales, decía. Estos negros estadounidenses, vagos, sin cualificación, siempre haciéndose la víctima. Alguien jadeó. No era Mónica. No era el personal. Era una de las comensales, una mujer mayor en una mesa cercana que había oído la frase. Haden dejó que la grabación sonara unos segundos más. Por eso los mantenemos en puestos de camareros, continuó la voz de Khaled. La diversidad se ve bien en teoría, pero no los necesitamos en la gerencia. Khaled se abalanzó sobre el papel y pulsó el botón de parada. Su rostro había palidecido. Mónica retrocedió un paso, con la mano temblorosa. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Khalid. En el ascensor. Haden respondió con calma. La semana pasada estabas hablando con tu gerente regional. Yo estaba detrás del carrito. Nunca me viste. No puedes usar eso. Es ilegal. Nueva York es un estado de consentimiento unipartidista, dijo Haden, con un tono tranquilo pero firme. Solo una persona necesita saber que la conversación está siendo grabada. Y esa persona era yo. Khaled abrió la boca, pero no pronunció palabra. Todos lo habían oído. Su personal, sus clientes, sus compañeros. El refinado y elocuente director ejecutivo que daba discursos sobre igualdad en conferencias de inversores acababa de ser desnudado por un chico de 14 años. Y no con emoción, ni con opinión, ni con pruebas. Era el tipo de exposición que no solo dolía. Quemaba. Se pegaba. Se extendía. Y Haden no se inmutó, no se regodeó. Permaneció tranquilo en el fuego que había encendido porque el objetivo no era la venganza. Era la verdad. Y ahora no había forma de esconderse. Khaled al-Fahim era un hombre que había construido un imperio desde el silencio. Sabía cuándo hablar, cuándo sonreír, y lo más importante, cuándo hacer desaparecer a los demás. Pero en ese momento, el silencio era su enemigo. Miró al chico al otro lado de la mesa, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. El restaurante se había sumido en un extraño silencio, como la respiración colectiva de una sala demasiado aturdida para moverse. No sabes lo que acabas de hacer, dijo finalmente Khalid, en voz baja, como si aún tuviera el control. Pero Haden no se inmutó. No, señor, dijo. Sé exactamente lo que he hecho. Mónica miró a su hijo con una mezcla de miedo e incredulidad. Sabía de lo que Khaled era capaz. Su dinero, su influencia, sus abogados, su silencio. Se inclinó. Cariño, quizá deberíamos irnos. Pero Haden negó con la cabeza suavemente. No nos vamos, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Khalid se enderezó. ¿Quieres amenazarme? A un niño con una grabadora de juguete. Esto no es una amenaza, dijo Haden con calma.
Es una ventaja y una oportunidad para tomar una decisión diferente a la que tomaste en ese ascensor. Los ojos de Khalid se estrechó. No entiendes cómo funciona el mundo. No, respondió Haden. Entiendo. Exactamente cómo funciona, por eso grabé la conversación, por eso. Le envié una copia a mi abogado por correo electrónico y guardé otra en la nube. Una oleada. Recorrió al personal. ¿Crees que no puedo solucionar esto?, dijo Kuljed, alzando la voz. Creo que podrías intentarlo, respondió Haden, aún firme. Pero esa grabación, junto con los errores de tu contrato, podría hacerse viral antes del almuerzo de mañana. El Departamento de Trabajo, la prensa, los abogados de derechos civiles. No solo perderías tu imagen, perderías a toda tu junta directiva. Khaled se inclinó hacia adelante, con la mirada fría. ¿Qué quieres?, preguntó. Haden no sonrió. No estaba allí para juegos. Quiero un cambio, dijo. Pero ya llegaremos a eso. Primero, quiero que entiendas de qué se trata esto. Golpeó suavemente la grabadora. Esto no es venganza, dijo. Es responsabilidad. Construiste tu empresa a costa de gente como mi madre y luego te burlaste de ellos por no poder salir adelante. Pero ahora tienes una opción. Hizo una pausa. Puedes seguir fingiendo que eres intocable o puedes demostrar que eres capaz de aprender. Y en ese momento, la redención y la reforma. La camarera Khalid lo vio claramente. No era un niño el que tenía delante. Era la justicia disfrazada de un chico negro del Bronx con los hechos, la ley y la verdad de su lado. Khalid miró a Haden como si estuviera viendo algo inclasificable. No un niño, ni un empleado, ni siquiera una amenaza, sino algo completamente distinto. Como un espejo que mostraba todo lo que no quería ver de sí mismo. Haden dio un paso al frente, con tono firme, sin apartar la mirada de la universidad. No estoy aquí para destruir tu empresa, dijo. Eso sería fácil. Un correo electrónico, un titular, y todo lo que has construido empieza a derrumbarse. Los labios de Khalid se apretaron en una fina línea. Su silencio lo decía todo. Pero eso no es lo que quiero, continuó Haden. Quiero justicia. Metió la mano en su mochila una última vez y sacó un documento cuidadosamente doblado. Mónica, todavía paralizada junto a la entrada de la cocina, susurró, Haden, ¿qué es eso? Se lo entregó a Khalid sin dudarlo. Mi propuesta. Khalid desdobló el papel y examinó su contenido. Frunció el ceño. No pido dinero, dijo Haden. No para mí. Pido oportunidades para gente como mi madre, para niños como yo. Khaled miró la lista, y Haden empezó a explicar cada punto como si estuviera presentando un caso en un tribunal. Primero, dijo, quiero que asciendan a mi madre a gerente general de este restaurante insignia. No porque sea mi madre, sino porque se lo ha ganado. 5 años de lealtad. Sin quejas. El personal la adora. Dirige este lugar sin el título. Khaled no dijo nada. En segundo lugar, Haden continuó. Quiero un programa de becas que lleve su nombre. La iniciativa Mentes del Futuro de Mónica Brooks, financiada por su empresa, diseñada para ayudar a jóvenes negros y latinos a obtener formación en idiomas y negocios. Hizo una pausa para asimilar sus ideas. Señor, Haden dijo, quiero un puesto no como una contratación simbólica, sino como consultor lingüístico junior, a tiempo parcial, remoto, con resultados claros. Demostraré mi valía, dijo Khaled finalmente, con la voz seca. Tienes 14 años y ya te he salvado de un escándalo de relaciones públicas multimillonario, respondió Haden. Y también de tu acuerdo con Dubái. Durante un largo rato, Khaled se quedó mirando el papel. No era emotivo. Era preciso, mesurado, profesional. El tipo de documento redactado por alguien que había hecho su tarea. Esto no es una amenaza, señora Laem. Haden dijo, es una solución,
y es tu oportunidad de hacer algo diferente por una vez. Y por primera vez en años, Khaled se encontró ante una decisión que no podía comprar, intimidar ni enterrar. Solo podía elegir. Khaled Al-Paim guardó silencio. El tipo de silencio que no provenía de la ira, sino de ser visto con demasiada claridad. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, con el contrato aún frente a él. Haden no presionó. Dejó que el momento respirara. Dejó que el peso de la verdad. Siéntate en el pecho de Khaled como había estado en los hombros de su madre durante años. ¿Crees que me conoces?, preguntó finalmente Khaled, en voz baja. Sé lo suficiente, respondió Haden. Lo suficiente como para entender que, en algún momento, lo olvidaste. Khaled levantó la vista bruscamente. Tenías 16 años cuando llegaste a Estados Unidos, continuó Haden. Un refugiado de Siria. Tu padre trabajaba de noche en una gasolinera. Tu madre limpiaba casas. Apenas hablabas inglés. Suspendiste tu primer examen de nivel. El rostro de Khaled palideció. La voz de Haden se suavizó. No se burlaba, no acusaba, simplemente era real. Pero tuviste ayuda. Una bibliotecaria que te enseñó a pronunciar la R. Un profesor que se quedaba después de clase. Un vecino que te regaló una vieja laptop. Tuviste gente que vio tu potencial antes de que tuvieras poder. El chico bajó la mirada. Y ahora, Haden dijo, eres el hombre que les dice a los niños negros que sus sueños son delirios. Que contrata a mujeres como mi madre para servir, pero nunca para liderar. Mónica lo miró atónita. Nunca había escuchado a su hijo hablar así, no solo como un niño con hechos, sino como alguien que tenía el peso. Había un toque de historia en su voz. Khaled se frotó las sienes. Trabajé duro. Me lo gané todo. Sé que lo hiciste, dijo Haden. Pero en algún punto del camino, dejaste de hacer espacio para nadie más. Subiste la escalera y la subiste tras de ti. Las habitaciones se quedaron en silencio. No empezaste este viaje como un villano, añadió Haden. Pero esa grabación, tus prácticas de contratación, la forma en que me mirabas como si no fuera nada. Ese no es el hombre que llegó aquí a los 16. Y en ese momento, Khaled no se sintió multimillonario. Se sintió un año después. Historias conmovedoras como ese chico otra vez, perdido, extranjero, con miedo a ser ignorado. Haden dio un paso atrás. Puedes seguir siendo el hombre al que temen, o puedes convertirte en el que necesitabas en ese entonces. Y con eso, Khaled ya no solo tenía un contrato. Tenía una segunda oportunidad. El bolígrafo flotó sobre la línea de la firma más tiempo del que nadie esperaba. Kadhal Al-Paim, el multimillonario CEO que una vez se rió del hijo de una camarera, ahora estaba sentado en su propio restaurante, rodeado no de asesores ni de abogados, sino de la verdad. Y la verdad tenía rostro. Un joven, decidido y maquillado llamado Haden Brooks. Finalmente firmó el contrato. No era la firma de un hombre acorralado. Era la firma de alguien que se había visto obligado a mirarse al espejo y no le gustaba lo que veía. Se levantó lentamente y se giró hacia Mónica por primera vez desde que ella empezó a trabajar en ese restaurante. La miró de verdad. No como la camarera del turno de noche, ni como la madre soltera, sino como un ser humano que lo había dado todo para criar a un genio. Te mereces más, dijo en voz baja. Mónica asintió, conteniendo las lágrimas. No era solo el ascenso. Era el reconocimiento. El momento en que alguien finalmente dijo en voz alta lo que ella siempre supo. Ella era más que el delantal, más que la bandeja, más que el silencio que había soportado durante años. Haden dio un paso al frente, con la mirada firme. No te arrepentirás de esto, dijo. Yo ya no me arrepiento, respondió Khaled. 2 semanas después, Mónica entró al mismo restaurante con una chaqueta azul marino con su nombre en un broche dorado. Gerente general. Llevaba los zapatos lustrados. Caminaba con seguridad. Los empleados que antes la ignoraban ahora se ponían de pie cuando entraba en la sala.
Haden, mientras tanto, comenzó a trabajar como consultor remoto para Alpaem Global. Sus revisiones ayudaron a la compañía a cerrar una alianza estancada con una firma japonesa, un acuerdo de más de $60 millones. La junta ejecutiva lo llamó el prodigio del Bronx. Pero Haden nunca dejó que los elogios se le subieran a la cabeza, porque no se trataba de títulos. No se trataba de estatus. Se trataba de reescribir las reglas. 6 meses después, la iniciativa Mentes Futuras de Mónica Brooks abrió su primera cohorte. 20 estudiantes de barrios desfavorecidos recibieron becas completas para estudiar idiomas, negocios y comunicación global. Mónica pronunció el discurso inaugural. Haden la presentó y entre la multitud se sentó la universidad. Ya no como un hombre que custodiaba su imperio, sino como alguien que aprendía a compartirlo. Porque la redención no se encuentra en las disculpas públicas. Se encuentra en lo que se construye después de que termina la disculpa. Y por primera vez en mucho tiempo, todos en esa sala creyeron. Esto era solo el principio. El horizonte de Manhattan no había cambiado. Pero dentro del mundo de Khalid Alpa, todo sí. La oficina de la esquina que antes resonaba con risas a costa de los demás ahora se sentía diferente. No más tranquila, simplemente con los pies en la tierra. En la pared donde la universidad solía colgar recortes de prensa y premios a inversores, una nueva exhibición había cobrado protagonismo. 50 certificados enmarcados. Cada uno llevaba el nombre de un joven académico aceptado en la iniciativa Mónica Brooks Future Minds. Cada uno representaba una vida que había cambiado no por la caridad, sino por la oportunidad. Y cada semana, Khaled se paraba frente a esa pared para recordarse a sí mismo por qué había firmado ese contrato. Al otro lado de la ciudad, Mónica cruzó las puertas de cristal del restaurante insignia. Ya no llevaba uniforme, ya no era invisible. Su blazer azul marino le sentaba a la perfección. Su postura era firme. Todos los empleados la saludaban por su nombre. No por obligación, sino por respeto merecido. Ya no parecía la mujer que una vez tuvo 2 trabajos solo para pagar el alquiler. Parecía alguien que sabía exactamente quién era. Y Haden estaba en una reunión con la división de Tokio de Alpaem Global, traduciendo en directo entre los ejecutivos japoneses y el equipo legal de Khaled. A sus 15 años, negociaba cláusulas de claridad y detectaba inconsistencias idiomáticas en tiempo real. No interrumpía a nadie. Hablaba entre ellos con fluidez, respeto y brillantez. Desde su contratación, el trabajo de Haden había contribuido a más de $200 millones en nuevos negocios. Pero nunca mencionó cifras. Dejó que los resultados hablaran por él. Durante las pausas del almuerzo, se conectaba a sesiones de tutoría virtual con estudiantes del programa Future Minds, asesorando a niños como el de barrios como el suyo. Reflexiones finales, historias conmovedoras. Como las suyas. Una tarde, mientras revisaba un comunicado de prensa multilingüe, Khaled se detuvo y miró a Haden. Sí. ¿Alguna vez piensas en lo que has hecho?, preguntó. Haden levantó la vista. ¿Qué parte? Todo, dijo Khalid, señalando la oficina. De nosotros. Haden sonrió. Pienso en lo que seguimos haciendo. Khalid asintió. Esa es una mejor respuesta. Y por una vez, no se sentía como un multimillonario hablando con un niño. Se sentía como 2 hombres, de diferente edad, raza y educación, pero que ahora recorren el mismo camino. No porque uno tuviera poder sobre el otro, sino porque ambos comprendían que un mundo mejor no aparece por sí solo. Tiene que construirse intencionalmente, pieza a pieza. Y 6 meses después, ese mundo empezaba a tomar forma. Haden dijo una vez algo que se quedó grabado en la mente de todos los que lo oyeron. Lo imposible es simplemente lo posible que aún no ha sucedido. No era solo una frase ingeniosa. Era una filosofía, una que lo había guiado desde un rincón destartalado en una biblioteca del Bronx hasta la sala de juntas de un imperio global. Pero bajo la brillantez, bajo los titulares y los aplausos,
se escondía una simple verdad, una que se aplicaba mucho más allá de los negocios o el lenguaje. Las pruebas lo cambian todo. No son argumentos a gritos, no solo emociones, no ruegan por ser vistos. Verdades. Cuando el mundo dude de tu valor, demuéstralo. No con palabras, sino con preparación. No con rabia, sino con resultados. Porque las pruebas hacen que la gente escuche, especialmente a quienes nunca tuvieron la intención de hacerlo. Haden no ganó porque gritara más fuerte. No combatió el fuego con fuego. Estudió. Practicó. Se mantuvo listo para el momento que nadie creía que merecía. Y cuando llegó ese momento, no solo defendió su valor. Lo redefinió para su madre, para su comunidad, para cada joven al que alguna vez le han dicho que debería quedarse en su lugar. Mónica le dijo una vez a Haden, después de un largo turno, pueden quitarte muchas cosas, cariño, pero no pueden quitarte lo que te has ganado. Ella estaba correcto. Y ahora su nombre estaba grabado en placas de becas. Su legado se entretejió en el futuro de niños que nunca conoció, pero que crecerían sabiendo que su valor no empezó desde cero. Así que, si estás escuchando esta historia y te preguntas cuál es tu posición, si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o ignorado, recuerda esto. No tienes que gritar para que te escuchen. No necesitas permiso para demostrarles que están equivocados. Solo necesitas el coraje para prepararte y la paciencia para resistir el ruido, porque el mundo siempre tendrá opiniones. Pero la evidencia, cierra la puerta. Y a veces la historia más poderosa que contarás es la que muestras. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, compártela. Alguien más podría estar esperando una prueba de que no está solo. Y si crees en historias como esta, historias reales sobre poder, propósito y personas que superan, suscríbete a este canal. Hay más por venir. Porque este fue solo un capítulo, y los mejores aún no se han escrito.